Y vamos a estar hablando acerca del matrimonio versus la unión libre. Pero antes de entrar al tema, vamos a repasar el versículo que hemos venido aprendiendo durante todos estos días. Yo creo que ya la mayoría lo conoce. Deuteronomio 12:28. Si usted no lo sabe, ya después de 3 semanas va a tener que tomar de esos reconstituyentes, ¿verdad? O repasarlo un poquito más. Vamos, Deuteronomio 12:28, léalo conmigo. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Siempre me gusta comentar algo acerca del versículo. La palabra a nosotros nos da una guía, una instrucción de cómo tenemos que comportarnos de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que Dios nos demanda. Y si usted y yo logramos vivir como Él quiere, o sea, recta y de manera buena delante de los ojos de Dios, no delante de los ojos de la gente, dice la Escritura que viene una promesa, y la promesa es que te va a ir bien. ¿A quién? A mí, me va a ir bien a mí, ¿cierto? ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Ahora, ¿cuántos quieren que le vaya bien a sus hijos? Yo creo que nosotros como padres, sí, queremos que nos vaya bien a nosotros, pero anhelamos muchísimo más que le vaya bien a nuestros hijos. Bueno, la Escritura me está diciendo que esta promesa tiene capacidad de extenderse a las siguientes generaciones, pero depende de mí, depende de mí. Así que nosotros nos tenemos que motivar a hacer las cosas bien, para que nos vaya bien primero a nosotros, sí, pero para que esta bendición se extienda a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, después de nosotros, para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, estamos en tiempos donde como iglesia y como sociedad estamos viviendo fuertemente lo que llamamos el relativismo, es decir, que cada quien decide cómo quiere hacer las cosas, y eso está bien. Si para mí está bien, si para ti no está bien, no hay problema, porque no significa que hay una verdad absoluta, sino que es relativo. Cada uno decide cómo se siente más cómodo, ¿verdad? Eso es lo que vive el mundo. Ahora, también estamos viviendo en tiempos donde la conveniencia social está de moda, ¿verdad? Es decir, cada quien actúa como le conviene. Y esto de una u otra manera ha afectado grandemente a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor Jesucristo está siendo golpeada fuertemente por la sociedad. Y nosotros de una u otra manera tenemos que como iglesia estar preparados, porque al alcanzar las personas que están en el mundo, ellos van a venir a la iglesia, y al llegar a la iglesia nosotros tenemos que saber cómo trabajar para moldear sus mentes, y que ahora, estando en los caminos del Señor, bajo la ley de Cristo, ya no quieran seguir viviendo bajo los rudimentos del mundo, sino en verdad convertirse en nuevas criaturas y morir a una vida vieja y antigua para vivir una vida para Cristo. ¿Ok? Entonces afecta de una u otra manera grandemente la iglesia del Señor. La estrategia del mundo es muy simple, mi amado hermano. La estrategia del mundo es muy simple, y es que se le quite, se le degrade, que pierda el valor verdadero que Dios ha dado a todos los principios descritos en su palabra. La idea del mundo es que se pierda el valor, que no sea tan malas las cosas, que no es tan importante ciertas cosas. Entonces, de una u otra manera, lo que quiere hacer es perderle valor a las cosas. Y por supuesto utiliza la mentira original. ¿Recuerdan ustedes cuando Eva le dijo a la serpiente que no podían comer del fruto porque el día que de ella comieran iban a morir? Satanás le dice, no te vas a morir, ¿verdad? Y esa frase es muy, pero muy común todavía hoy en día. No, eso no es tan malo, usted no se preocupe, nada le va a pasar, eso no es tan así como lo pintan. Y bueno, se minimiza la palabra del Señor y se deja en segundo plano el obedecer. Obedecer a nuestro Señor es tenerle temor a Él, y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y aquella persona que teme y guarda su palabra le va a ir bien. Aquella persona que se rebela contra el Señor, ya ustedes verán lo que les pasa. Bien, vamos a Mateo capítulo 19, por favor. En nuestra Biblia, Mateo capítulo 19, y vamos a estar leyendo los versículos del 3 al 6. Mateo el capítulo 19, y vamos a leer solamente los versículos del 3
al 6. Vaya conmigo. Vamos a tratar de ir rápido en esta primera parte, porque la primera semana nosotros utilizamos en el pasaje del Génesis esta misma cita, solo que ahora no la está explicando Moisés como el escritor del Génesis, ¿verdad? Del Pentateuco, sino que el mismo Señor Jesucristo está haciendo una referencia a esto. Entonces, el Señor está siendo cuestionado por los fariseos que quieren tentarle y pues ver sus opiniones y tener de qué acusarle y todo lo demás. Y siempre va a haber un tema polémico. Y créame que es un tema polémico acerca del matrimonio, del divorcio, de la unión libre, del adulterio, de la fornicación, de todo este tipo de cosas. Esto es bastante polémico. Y se acercan al Señor y le preguntan si era lícito presentar carta de divorcio como Moisés lo había autorizado. Y el Señor le responde, vamos a estar leyendo versículos del 3 al 6, dice la palabra: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Y vea esta frase, por cualquier cosa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lea conmigo el versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. Esta última frase vale oro. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Rápidamente, yo quiero que entendamos esto. El que nos hizo, el que nos creó, el dueño de nuestras vidas, el que diseñó el universo, el que diseñó la humanidad como tal, el mundo entero, los seres humanos, el que nos creó en su sabiduría, dijo, es decir, lo hacemos así porque Él lo dijo, dejará, y nosotros ya hablamos un poquito de esto, así que voy a ir bastante rápido. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Esta palabra dejará tiene que ver con el tiempo y el momento indicado en que los jóvenes estén listos, maduros y preparados para casarse. Tienen que estar física, emocional, espiritual y económicamente preparados para poder dejar el nido. Entonces, cuando llegan a esa etapa de madurez, en acuerdo con sus padres, porque note que la siguiente frase es, dejará el hombre entonces a su padre y a su madre, es decir, que esto es en un completo acuerdo con sus padres, puede entonces dejar a sus padres. Ahora, el dejar a sus padres, y hay que pensar primero en esta figura. En casa hay papá, mamá, hijos. En una casa normal, como Dios manda, ¿no? Papá, mamá, hijos. Ahora, en mi casa yo puedo tener muchos bienes que son preciados. La señora puede tener una vajilla que quiere mucho, usted puede querer mucho su carro, pueden querer mucho su perro, lo que usted quiera. Pero los bienes más preciados que usted tiene en su casa son sus hijos. Siempre serán sus hijos el bien más preciado. Vamos a suponer que alguien quiere comprarme el carro y me dice, Jairo, yo quiero comprarte el carro, pero para comprarte el carro quiero llevármelo un mes primero para probar cómo está el carro. No te voy a dar plata ni nada, pero me lo llevo y de aquí a un mes yo vengo más o menos para que usted me diga en qué quedamos. Imagínese que yo le diga, llévese el carro. Yo no sé si alguno estaría dispuesto a hacer algo como eso, ¿verdad? Pero curiosamente, los antiguos lo que hacían era que entendían que el mayor valor que tenían en su casa son sus hijos. Y yo me esforcé toda mi vida por darle a mis hijos la mejor educación, por darle a mis hijos el mayor cuidado, el mayor amor y que pudieran crecer física, emocional y espiritualmente saludables. Y cuando alguien viene a pedir la mano de mi hija, yo tengo que garantizarme como padre, hacer un contrato legal de que ella va a estar al menos igual, si no mejor, de lo que papá la ha tenido y que papá la ha cuidado. Por eso es que tiene que estar en pleno acuerdo con sus padres. Y una vez que hay un contrato legal de que me la vas a cuidar, proteger, honrar,
alimentar en la salud, en la enfermedad, en lo bueno, ante lo malo, y haces ese compromiso público ante las leyes y muchos testigos y delante de Dios, entonces, en acuerdo con los padres, puede llevársela. Y allí es donde dice la escritura, se unirá, porque van a firmar un contrato legal. Pablo dijo, la mujer y el hombre están ligados a su esposo o a su esposa por la ley hasta que muera. 1 Corintios 7. Ahorita vamos a entrar un poquito más para allá. Entonces, nosotros tenemos que hacerle un traspaso de mi familia a una nueva familia. Y para hacer ese traspaso de lo más sagrado que yo tengo, mi amado hermano, vamos a hacer las cosas bien. Esto es un proceso, porque yo no voy a darle a mi hija a una persona que yo no conozco, ¿cierto? ¿Usted lo haría? No, porque es el bien más preciado que usted tiene. Entonces, una vez que se hace ese proceso, se une y se hace un compromiso formal, un contrato legal, donde ella va a tener los mismos beneficios que tenía en el hogar, si no mejores, al menos en protección, provisión y en amor. Y dice la escritura, entonces serán una sola carne, es decir, que se consuma físicamente el matrimonio, no antes, sino después de que hay una unión legal, entonces hay una consumación matrimonial y ambos se convierten en una sola carne. Curiosamente, hoy en día los jóvenes quieren empezar por el pecado, quieren empezar a tener relaciones antes del matrimonio, se inicia por el pecado y luego, como no tienen ni siquiera conocimiento de sus padres lo que está pasando, literalmente se la raptan, se la roban. Por eso es que antes la gente decía, no, yo me la llevé cuando ella tenía, ¿han escuchado ustedes esa frase? Yo me la llevé. Mi amado hermano, a mí hace un tiempo atrás me regalaron un perro y la señora me dijo, bueno, se lo regalaron a mi hija, y la señora nos dijo, no, yo le pregunté cuánto vale el perro y me dice, no, yo los estoy regalando siempre y cuando me garantice que lo van a tener bien, si no, no lo regalo, me dijo la señora. Y estamos hablando de una mascota. Pero la sociedad nos dice que usted y yo no tenemos que cumplir con todo este proceso, porque qué aburrido, sino que empezamos por el pecado y así queremos la bendición de Dios. Pero seguimos porque estamos calentando apenas. Dice la escritura en el siguiente versículo, ya no son más dos, sino una sola carne, dice el versículo 6. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, viene el decreto. Por tanto, recuerden que siempre que aparece este por tanto es un decreto. Por tanto, Dios dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta frase de que ya no son más dos es hermosísima, porque eso significa que ya no son sus problemas, ahora son nuestros problemas. Sus problemas son mis problemas, ahora son nuestros problemas. Ya no son tus sueños, ahora son nuestros sueños. Ya no es lo que tú anhelas, es lo que anhelamos. No son tus planes, son nuestros planes. ¿Por qué? Porque esto ha llevado todo un proceso donde dos personas se han venido conociendo durante muchísimo tiempo y en total acuerdo con sus padres deciden juntos, novios y padres, hacer una nueva familia. Y estos dos individuos ya no son más dos, ahora serán uno solo. Y vea esto, me encanta esta frase, lo que Dios unió, lo que Dios unió. Y le lanzo la pregunta, mis amados hermanos, ¿quién es el que une en matrimonio a una pareja? Bien han dicho, es Dios. Dios es quien une en matrimonio una pareja. Y note que la escritura dice que lo que Dios une no lo puede separar el hombre, porque el matrimonio tiene bendición
y consagración, es algo sagrado delante de los ojos de Dios. Entonces, si el hombre no lo puede separar a su modo, tampoco el hombre puede unir en matrimonio a su modo. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo, verdad? El hombre como tal no tiene potestad para unirse en matrimonio. No es que yo me la llevé y ahora somos un matrimonio porque yo me la llevé. No, usted lo hizo a su modo. Usted no tiene potestad para eso. Y eso es similar a que usted agarre unos billetes de estos de petrodólar o de monopolio, no sé, y que usted se vaya a la tienda a comprar con eso. ¿Qué le van a decir en la tienda? Eso no tiene validez. Lo que el mundo hace a su modo delante de los ojos de Dios no tiene validez. Quien une es Dios mismo. Dios mismo los unió, así que es Dios quien bendice esta unión. Dios bendice esta unión porque se respetó el proceso que Dios mandó. Cuando se respeta el proceso que Dios dio, los pasos que Dios dio, cuando se respeta esto, entonces hay bendición de parte de Dios. Cuando no se respeta el proceso y no se hace al modo de Dios, no solamente no hay bendición, sino que no tiene validez lo que se hace. Dice la Escritura que no lo separa el hombre. Es decir, ante los ojos de Dios, nadie puede separar lo que Él ha unido. Nadie lo puede separar, porque no es un asunto de hombres, porque el que lo une es Dios. Y como nadie puede separar lo que Dios une, tampoco nadie puede unir algo que Él no lo haya hecho. Porque las cosas se hacen como Dios quiere. Esto está ligado íntimamente a lo que es la obediencia. ¿Saben qué me recuerda esto? Dice la Escritura que para que los judíos fueran limpios de pecado, tenían que tomar un becerro, un cordero, que fuera perfecto, que fuera limpio. ¿Recuerdan? Ese era el primer requisito. Y una vez que habías escogido este cordero, tenías que llevarlo ante el sacerdote. Paso número 2. El sacerdote salía del tabernáculo y en la parte de afuera del atrio, entonces allí degollaban al cordero. Paso número 3. Paso número 4, tomaban entonces de esa sangre en una vasija y el infractor se quedaba afuera mientras que el sacerdote entraba a la cortina del tabernáculo. Estando en la cortina del tabernáculo, cumplía con el ritual que había que cumplir según lo que el Señor había decretado para los sacerdotes. Y una vez que él salía, se terminaba de vertir esa sangre fuera del tabernáculo y luego se sacaba fuera del campamento a un lugar aparte el cuerpo del cordero y se quemaba por completo. Y entonces la persona expiaba, cubría sus pecados. Pregunta: ¿qué pasaría si una persona en Israel no cumpliera con el proceso para expiación de sus pecados? Si no buscara un animal que fuera perfecto, si fuera donde el sacerdote y le dice: bueno, hagamos una cosa, dególlele usted por aquí, yo vengo ahora más tarde. O bueno, vaya adentro, pero no haga todo el proceso, entre rapidito, pide una bendicioncita ahí, no tire nada en la cortina, no pringue la cortina, no unte los cuernos. Y venga rapidito, nada más que no tengo mucho tiempo, anda apurado. Cuando viniera afuera, oye, la sangre, ¿qué le hiciste? No, se me cayó allá adentro. Ah, bueno, el cuerpo donde absorbió tu pecado, no, lo quemamos otro día. O vamos a comernos una parte y quemamos la otra para que no se desperdicie nada. ¿Qué hubiera pasado? ¿Es expiado o no es expiado su pecado? No es expiado su pecado por la desobediencia. Las cosas se hacen al modo de Dios, y cuando las cosas se hacen al modo de Dios, entonces Dios une y bendice. Cuando las cosas no se hacen al modo de Dios, no tienen validez. ¿Están claros conmigo hasta ahí? Bien, vamos a hablar acerca de algo que es bien, pero bien interesante para mí. Vamos a Hebreos el capítulo 13, por favor. Hebreos el capítulo 13 en nuestras Biblias. Hebreos el capítulo 13 y vamos a estar leyendo solamente el versículo 4.
Hebreos 13:4. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 4. Honroso. Esa palabra la pueden subrayar, pintar, decorar, hacer lo que quieran hacer. Honroso. Sea en quienes, en todos. Está hablando específicamente a los cristianos, a los primeros cristianos. Pero nótese que la exclamación es a todos los seres humanos. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Versículo 4. Con solamente este versículo tenemos bastante para hablar toda la mañana, mis amados hermanos. Honroso. Lo primero que quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, porque estamos hablando acerca del engaño de la unión libre en este punto. Lo primero que quiero decirles es que delante de Dios se honra a Dios y se honran las parejas que cumplen el proceso y llegan, ojalá vírgenes, al matrimonio como Dios lo manda. Esto es algo honroso, algo digno de exaltar, algo digno de darlo a conocer, porque es honroso. Y es curioso porque yo recuerdo que incluso aquí en Gualaca se hizo o se vivió un tiempo cuando la gente se casaba, la novia caminaba de su casa hasta la iglesia con su vestido de novia para que todo el pueblo la viera vestida de novia, porque iba a casarse, porque esto es honroso. La gente siempre cuenta que una vez para una boda cayó un aguacero, eso de agosto, y que estaba cayendo fuertísimo el aguacero y llegó la hora del matrimonio y que a la muchacha le dijeron: vamos, te llevamos en carro para que no te mojes. Y ella dijo: no, yo me voy caminando hasta la iglesia para que todo el pueblo vea que yo me voy a casar. Y añado, como Dios manda. Y llegó empapadita. ¿Usted cree que al novio le importaba que llegara papadita? No creo que le importara mucho, ¿verdad? Ahí, sécate aquí, mi amor, un poquito, ¿eh? Ya, no importa que se te haya corrido el maquillaje. Eso no le hace. Mi amado hermano, el engaño de la unión libre, según lo que dice Hebreos 13, préstale atención a esto. Número 1, la unión libre no tiene respaldo bíblico y lo peor aún, ni bendición bíblica. La unión libre no tiene respaldo bíblico ni tampoco bendición. Lo único que es honroso delante de la presencia del Señor se llama matrimonio. Y que se cumpla el proceso, porque bueno, aquí en Gualaca también pasó una vez que un joven dejó embarazada a una joven. Y entonces el señor, muy molesto porque habían dejado a su hija embarazada, agarró al muchacho y le dijo, la chica era menor de edad: o te casas con ella o te meto preso. Y fueron al juzgado y él le preguntó, el novio le pregunta a la jueza: ¿dónde firmo? Y nada más firmó, tiró el bolígrafo y dijo: bueno, me voy, ahí se la dejo, ya me casé. ¿Eso es honroso? Eso no es nada honroso. Eso es vergonzoso. Eso es pisotear aún más lo que ya habías hecho, el vínculo sagrado del matrimonio. Entonces, número 1, no tiene ni respaldo ni bendición. El matrimonio, número 1, honra a Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas al modo de Dios. Número 2, honra también a las personas. ¿Por qué? Porque es honroso una persona que llega virgen al matrimonio y que se mantienen ambos juntos hasta que la muerte los separe. Eso es honroso. Y déjenme decirle que es poco visto. Yo tengo la bendición y por la misericordia del Señor puedo decir que me casé, y estoy seguro que también mi esposa era virgen, y que ya tenemos 20 años de matrimonio. Eso es honroso, porque no es cualquiera el que hace eso. Eso es honroso. Y no es fácil. Pero se hace cuando usted quiere agradar a Dios. Cuando usted le quiere dar la honra a Dios. Le das la honra a Dios. Pero también se honra a las personas. Y note que en la palabra del Señor, la honra, o quien pierde la honra, es la mujer.
Esto es algo triste. Vamos a Levítico rapidito. Levítico el capítulo 21. Levítico 21, 13 al 15. Mire esto, Levítico capítulo 21, primero los versículos 13 al 15. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Levítico 21, 13 al 15. Tomará por esposa, ¿tomará por qué? Por esposa. ¿Notaron eso, verdad? No tomará por la fuerza. No tomará por robo, por hurto a la mujer. Pero note esto. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo por mujer, o una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Cuando una joven obsequia su virginidad antes del matrimonio, queda en esta lista que aparece en el versículo 14. No necesariamente en las viudas, ¿verdad? No necesariamente en las viudas. Quizás no en las repudiadas, aunque de repente calza, pero va más en la parte de infames, y la otra mejor no digo. Esto es lo que pasa cuando una joven no se valora a sí mismo. Que con las chicas de afuera hagan lo que quieran hacer, sí, pero la chica cristiana se respeta, ¿sí? Hoy en día esto no es algo muy popular. Hoy en día no es muy popular esto que estamos hablando. Hoy en día las personas no quieren la abstinencia como una opción. No lo ven como una opción. Pero la abstinencia es un mandato de parte del Señor. Porque el acto sexual es exclusivo para el matrimonio. Se deshonran a las muchachas y supuestamente le llaman o que lo hacen por amor, cuando en realidad lo que están haciendo es deshonrándolas. Chicas, no sean bobitas, ¿sí? Nada tiene que ver con amor. Nada, absolutamente nada tiene que ver con amor. Lo único que quieren es satisfacción. Es satisfacción. Cuidado con eso. Entonces, la escritura dice: honroso sea el matrimonio. Volviendo al pasaje de Hebreos 13:4. Honroso sea el matrimonio. Esto nos está hablando del estilo de vida. Del estilo de vida. La persona que vive en unión libre, como no está casado, se vive en fornicación. Se vive en fornicación. La escritura dice, en pocas palabras, si usted lo ve claramente en el versículo 4, que existen 3 casillas para convivir: matrimonio, y luego dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros. Hay 3 casillas. Está el matrimonio, los fornicarios y los adúlteros. Hay 3 casillas dentro de la convivencia en el mundo. 3 casillas. Los que están en matrimonio viven en honra, pero los que viven en fornicación o en adulterio, el Señor se encargará de ellos, y este que está aquí no los va a juzgar. ¿Oyeron? Porque eso no me toca a mí. Y gracias a Dios que no me toca a mí. Eso lo juzga Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Técnicamente, la persona que vive en unión libre, por más que socialmente se le quiera dar algunos derechos delante de los ojos de Dios, esa unión
se llama y se llamará, así pasen 20, 30 años, vivir en fornicación. Una persona se casa, y eso lo habló Jesucristo en el pasaje que leímos de Mateo 19. Una persona se casa y repudia a su mujer o se divorcia y se junta con otra sin que haya muerto, y a no ser a causa de adulterio. Y también el que se case con el repudiado o la repudiada adultera. Entonces viene el siguiente plano. Entonces se puede vivir en esas tres casillas, pero la única que es honrosa se llama matrimonio. Ya aquellos que se juntaron y que decidieron vivir así, literalmente le están diciendo al Señor: yo quiero vivir en rebeldía y a espaldas a lo establecido por Dios. Y los años no le dan ningún cúmulo ni derecho delante de los ojos de Dios. Seguirás viviendo en el mismo estado de pecado hasta que arregles tu vida. ¿Qué tiene que hacer una persona que vive en unión libre? ¿Qué tiene que hacer una persona que es creyente? Ambos son creyentes. Y miren, esto hay tanta tela por cortar porque es bastante amplio el tema. Pero una persona que vive en unión libre, lo primero que tiene que hacer es pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a su cónyuge, porque te deshonré, nos deshonramos mutuamente. Pedirle perdón a Dios porque no hemos querido hacer las cosas como tú quieres, sino que le hicimos en plena rebeldía, pisoteando tu palabra porque se nos pegó la gana. Porque créanme que muchos saben qué es lo que Dios nos manda, pero no queremos hacerlo como Dios nos manda, queremos hacerlo como yo quiero, porque yo me creo igual o más que Dios, o más astuto que Dios, como quiso ser la serpiente. Entonces, tienen inmediatamente que pensar en esto. ¿Por qué? Porque todo esto acarrea, si no bendición, nada bueno. Nada bueno. Y esto no exime de las responsabilidades que esto da. Por ejemplo, si una persona en unión libre tienen hijos, aunque el tal pseudomatrimonio no tiene validez, pero los hijos son su responsabilidad, ¿cierto? La mujer que carga con hijos por ser madre soltera o lo que sea, por sus actos, por su desobediencia, igual tiene que hacerse responsable. Para muchas es más fácil pensar en el aborto, aunque psicológicamente tiene muchísimo más daño emocional que tener el hijo. Pero lo cierto del caso es que las consecuencias hay que asumirlas. Y me encanta Hebreos 13 porque encasilla perfectamente todos los hogares del mundo. Todos los hogares del mundo. Unos son honrosos, otros viven en fornicación y otros en adulterio. No hay más casillas. Hay uno por allí que le llamaríamos matrimonio mixtos, pero estos son bastante complejo hablar de esto. Vamos a hacer un recorrido muy rápido por 1 Corintios 7. Vamos a 1 Corintios 7, por favor. Antes de ir a 1 Corintios 7, quiero recordarles dos situaciones que Jesucristo pasó aquí en la tierra. Hablando acerca de la unión libre, dice la Escritura que cuando la mujer samaritana se presentó ante el Señor y el Señor le pidió agua y ella le reclama que no me hables, que tú eres hombre, que yo soy samaritana, que tú eres judío, que usted y yo no nos llevamos, que antes de que se empezara todo eso, despuesito, ¿qué pasó? Jesús le dice: yo te voy a dar un agua que nadie puede darte, y el agua que te da este mundo no te satisface, mas la que yo te doy satisface tu ser. Y entonces ella le dijo: dame de esa agua. Ok, no importa, yo te voy a dar, pero primero anda, llama a tu marido, dile que venga. Y la mujer samaritana le responde: no tengo marido. Yo no sé si era que el Señor estaba muy guapo y entonces yo no tengo marido. ¿Tú estás soltero también? Yo no sé. Pero ella le dice: yo no tengo marido. Y Jesucristo le dice: no, yo sé que usted no tiene marido, porque ya has tenido
5 maridos. Oiga, esa mujer es responsable, ¿verdad? 5 maridos. Pero el que ahora tienes, porque tienes o no tienes algo. Tienes algo, vives con alguien, pero lo que ahora tienes no es tu marido. En pocas palabras, eso no tiene ningún tipo de bendición ni validez ante los ojos de Dios. Voy a poner otro caso. ¿Se acuerdan allá en Lucas 5 cuando había un leproso? Y el leproso, Jesús le pregunta qué quieres que haga y él dice, si quieres puedes sanarme. Jesús le dice, quiero, y pone su mano sobre él. Y note esto, cuando pone su mano sobre él, y por cierto era un día de reposo, para aquellos que valoran tantísimo el día de reposo, Jesucristo es nuestro día de reposo hoy. Él puso su mano sobre el leproso, pasando por la ley, y le sana. Y pasa por la ley no solo porque le sana, sino porque era inmundo aquel que tocara a un leproso. Y le toca, y le dice, quiero, sé sano. Y una vez que él es sano y se ve sano, le dice, ahora ve y preséntate al sacerdote y paga por tu purificación para testimonio de ellos. Y cuando usted entiende esta moraleja que está sucediendo acá, el leproso ya estaba sano. No necesitaba ninguna aprobación del sacerdote. Ya estaba sano, porque Jesucristo lo sanó, ¿cierto? Pero le dijo, vamos a hacer las cosas en el orden como deben de ser. Y vaya y se presenta y pague, mijito, yo. Pague. Y entonces serás libre. Dios ama el orden y el proceso de cada cosa. Vamos a 1 Corintios, ¿lo tienen mis amados hermanos? Vamos a ver cómo nos va. Dice la escritura, empezamos con el versículo 2. 1 Corintios 7, 2. Pero a causa de las ¿qué? Ay, ve, está hablando de salida de la unión libre. Sí, está hablando de salida. Miren, ¿no le parece que esa palabra unión libre suena así como los hippies? No sé si le suena. Los hippies querían vivir libres. Hubieran estado en nuestros tiempos, cantarían la canción de Frozen. Libre soy, ¿verdad? Entonces, unión libre, cero compromiso, ¿verdad? Bueno, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga, ¿qué dice? Su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Usted está viendo lo que aquí está pasando. Número 1, en 1 Corintios 7, en todo el capítulo, se parte o se da por sentado que lo único que tiene validez es el matrimonio. Es igual que en Génesis 1. En Génesis 1 la palabra del Señor dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué pasó antes de eso? Usted no pregunte quién formó a Dios. Usted no pregunte eso. Usted simplemente tiene que saber que al principio Dios creó los cielos y la tierra. Se da por sentado una verdad absoluta. En 1 Corintios 7 se parte, se arranca del matrimonio para que no haya, o sea, evite el pecado, para que no haya fornicaciones, uniones libres, cosas que no son agradables delante de Dios. Cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. ¿Notaron estas dos palabras? Mujer y marido. ¿Dónde han escuchado ustedes esta frase que dice, y los declaro marido y mujer? Puede besar a la señora. ¿Dónde han escuchado ustedes eso? ¿No es únicamente los votos matrimoniales? Bien, brinquemos al versículo 8 y 9. Versículos 8 y 9. Dice la escritura, digo pues a los solteros. ¿Quiénes están solteros por aquí? Nacho, levanta la mano, Nacho. A los solteros y a las viudas. No voy a preguntar por las viudas. A los solteros y a las viudas,
Aquí pudiéramos decir las solteras y los viudos. Dice el versículo que bueno le fuera quedarse como yo, dice Pablo. Pablo era soltero, no era viudo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Aquí nos presenta en esta frase quiénes son los únicos que están libres. Los únicos que están libres son los solteros y los viudos. Esos son los únicos que están libres delante del Señor. ¿Sí? El que está soltero y el que está viudo, si no tiene el don de continencia, Pablo le da un consejo. Bueno, le da dos. El primero es: a mí me encantaría que se quede como yo, pero si no tiene el don de continencia, ¿cuál es el consejo? Cásense, porque es mejor casarse. No le dice júntese, no le dice llévesela, no dice por ahí búsquese la primera que usted la vea media renca y llévesela. Sí, si usted le ve que le está haciendo ojitos, esa es una señal de Dios. Olvídense de eso. Pastor, es que eso fue amor a primera vista. Oye, olvídense de eso. Ustedes aquí no son galanes. Tengo tanto que decir de eso, pero no se puede. Queda grabado. Si usted no tiene el don de continencia, cásese. El único consejo es ese: cásese. Usted puede estar o libre o casado. Pregunta: una pareja que vivió en unión libre, que reconocen que están en pecado y se separan, ¿cuál es su condición ahora? Yo sé que es difícil entenderlo. La respuesta es libres, pero con un montón de consecuencias morales y espirituales delante de los ojos de Dios. Pero eso lo trabaja el Señor, ¿oyeron? Si una persona se equivocó en el camino, viene a Cristo y entiende la verdad y quiere vivir una nueva vida en Cristo, cásese, no la riegue de nuevo, haga las cosas bien. Y Pablo dijo: puede casarse con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor. Y eso significa dos cosas: como Dios pide, y que sea una persona que conozca de Cristo. Porque ni me hagan pensar en el yugo desigual, por favor, ¿sí? No me hagan pensar en eso. Seguimos, versículo 15. Aquí me habla un poquito de lo que yo llamaría los matrimonios mixtos. Versículo 15. Dice el versículo 15: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dios quiere que sus hijos vivamos en paz. El matrimonio es un pacto. Es un pacto, es un compromiso. Hay dos personas que son inconversas. No me está hablando de yugo desigual. No es que yo estoy en la iglesia y me encontré una mundana, me casé con la mundana y ahora ella no quiere que yo esté en la iglesia, entonces nos vamos a separar. No me vengan con cuentos. Dos personas en el mundo se casan por la ley, según lo que dice la palabra. Está partiendo del matrimonio. Pero vienen a los pies de Cristo y ahora su esposo, que no es cristiano, ya no quiere nada con ella porque ella ahora es cristiana. Ella está llamada a paz. Lo que había en la vida pasada quedó abolido. ¿Sí? Sepárese, porque a paz te llamó el Señor. Y como está en paz, significa que no tiene compromiso. Quedó libre. Siempre y cuando sea en el Señor. No está hablando de matrimonios mixtos. No está hablando de yugo desigual, perdón. No crea que, es que yo estoy en la iglesia, me casé con una mundana y ahora las cosas están de cabeza y me voy a separar. Y bueno, yo puedo acogerme a ese principio. No. El que está en el camino del Señor tiene que escoger una sierva del Señor.
Si usted, mujer, quiere casarse, cásese con un siervo de Dios. No se case con un patas vueltas por ahí que le va a hacer sufrir más de otra cosa. Y luego querer salir huyendo. Ajá, versículo 28. Ya voy terminando. Versículo 28. Dice la escritura: mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero las tales aflicciones de la carne, yo os quisiera evitar, está diciendo Pablo. Solo en la unión matrimonial no hay pecado. Solo en la unión matrimonial no hay pecados ni consecuencias. Pero todos los que quieren vivir a su manera, ya ustedes saben, yo no tengo ni que decir mayor cosa. Y vean, quiero terminar con el versículo 35. El versículo 35 es hermoso, porque refleja el corazón de Dios. Versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho. ¿Por qué la palabra nos dice estas cosas? Para nuestro provecho, no para tenderos lazo. Pablo está diciendo, yo no es que quiero complicarlos, no quiero enredarles, yo quiero ayudarles a que ustedes tengan mayor provecho de la vida. Sino para lo, subraya esta palabra, honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Si usted quiere vivir de manera agradable, decente y honesta, entonces cásese. ¿Sí? Todo lo demás no es ni decente, ni honesto, ni honroso, ni agradable delante de los ojos de Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. Porque Dios es orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Mi amado hermano, yo tengo muchísimas conclusiones sobre esto. Y obviamente en una enseñanza de 45, 50 minutos no se puede explicar todo. Pero queda totalmente claro que delante de los ojos de Dios solo hay una cosa que es honrosa y que está aceptable delante de la presencia del Señor, y eso se llama matrimonio. Fuera de esto, fuera de este marco que Dios instituyó, todo es pecado. Y para el pecado solo hay una solución: es arrepentirse y hacer las cosas al modo de Dios. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, y nos ayude a hacer las cosas al modo de Dios. Acompáñame en oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres bondadoso, Señor. Oramos para que dentro del orden que tú nos has establecido, nosotros queramos caminar para provecho de nosotros mismos. No para tender lazo, todo lo contrario, no es para atarnos, es para liberarnos y hacer las cosas al modo que tú nos has dicho, Señor. Si alguno de mis hermanos que está acá en esta mañana, por tal vez poco conocimiento, por debilidad, por alguna otra situación, su vida no está en orden o no fue ordenada, no la llevó ordenadamente, hoy te suplicamos que la misericordia tuya le abrace, Señor, que tú le permitas limpiarse de su pecado, arrepentirse, pedir perdón y hacer las cosas de ahora en adelante al modo tuyo, aceptando las consecuencias que esto puede traer, siendo responsable y agradable delante de ti. Pero sobre todo, Señor, que pueda entender que tú nos llamaste a paz y que tú anhelas que cada uno de nosotros vivamos en paz en Cristo y a través de tu palabra, Señor. Gracias por todas tus bondades y por tus misericordias en Cristo Jesús. Amén y amén.